Las potencias. ¿Qué son las potencias? Cuando tenemos, por ejemplo, un número elevado a otro. Por ejemplo, 2 elevado a 2. Esto es una potencia donde este número se llama base y este número se llama exponente. Entonces, ¿pero qué significa 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 quiere decir que multiplicamos el número de la base, es decir, el 2, tantas veces como indique el exponente. En este caso, 2. Es decir, tendríamos 2 por 2. Otro ejemplo, si tenemos 2 a la 4. 2 a la 4 indicaría que multiplicamos el número 2 4 veces, es decir, 2 por 2 por 2 por 2. Si esto lo hacemos así, pues nos quedaría 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Esto es la definición de potencia. Si lo escribimos más general, como con letras, pues diríamos que una potencia es un número, la base, multiplicado tantas veces como indique el exponente. Con esto tendríamos que esto sería A por A por A n veces. ¿Qué propiedades podemos ver de las potencias? Si tenemos una potencia de un número positivo, da igual elevado al número que esté, siempre nos va a dar positivo. Es decir, por ejemplo, 2 elevado a 2 siempre va a dar un número positivo, porque siempre es un número positivo multiplicado por sí mismo. Y esto siempre va a ser más por más, y 2 por 2, 4. Esto es decir que para cualquier número, si A es positivo, implica que el número a elevado a n, es decir, cuando ya hacemos el cálculo, es positivo también. Si por el contrario tenemos un número que es negativo, ¿vale? Como por ejemplo el menos 2, y ahora lo elevamos a una potencia par, como es el 2, en este caso lo que vamos a tener es que esto es menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2 sería menos por menos más, y 2 por 2, 4. Es decir, que cuando tenemos una potencia par, aunque tengamos la base negativa, el resultado va a ser un número positivo. Si ahora lo que tenemos es una potencia impar, en este caso tendríamos menos 2 por menos 2 por menos 2. Es decir, que al final tendríamos menos por menos por menos, nos quedaría menos, porque menos por menos más, por menos menos. Y ahora 2 por 2, 4, por 2, 8. Con lo cual, lo que tenemos es que si a elevado a n, donde a es negativo, tenemos dos posibilidades. Si n es par, el número va a ser positivo, y si n es impar, el número va a ser negativo. Luego, entonces no hace falta que hagamos todos los cálculos de las potencias. Si nosotros tenemos algo elevado, por ejemplo, el menos 1, elevado a una potencia grande, como puede ser 100, ¿vale? No hace falta que hagamos menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 así 100 veces, porque nos eternizaríamos contando las veces. Entonces, esto no hace falta que lo hagamos, simplemente nosotros vamos a saber que el signo al final sería positivo, porque la potencia es par. ¿Vale? Entonces y luego sabemos que 1 elevado a lo que sea, siempre nos va a salir 1, porque es 1 por 1 por 1 por 1 por 1, pues siempre va a ser 1. Si ahora por el contrario tenemos esto, pues si tenemos elevado a una potencia impar, nosotros aquí sabemos que esto va a ser menos 1 por menos 1 otra vez, muchas veces, en concreto 999 veces,
Lo que pasa es que ahora la potencia es impar, es decir, que va a ser menos por menos más por menos menos y así un número impar de veces. Es decir, que ahora el signo final va a ser negativo. Y ahora 1 por sí mismo 999 veces va a ser 1. ¿Vale? Aquí está la demostración de que si la potencia es par, tenemos un número positivo, y si la potencia es impar, tenemos un número negativo. Repito que esto siempre es para bases negativas, porque hemos visto que para bases positivas siempre es positivo. Bien, ¿qué más podemos decir de las potencias? Bueno, podemos analizar sus propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Pues la primera es que si tenemos un número, o sea, siempre vamos a operar en general con números, aunque luego ponga el ejemplo de las letras para hacerlo ya como para todas las posibilidades. Entonces, por ejemplo, 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3. ¿Cómo operamos esto? Bueno, pues para operar potencias que se están multiplicando, siempre tenemos que tener la misma base, en este caso 2. Entonces, dos potencias que se multiplican, si tienen la misma base, lo que hacemos es poner la misma base y se suman los exponentes. Es decir, que tenemos al final 2 elevado a 5. Esto, en el caso de que sea división de potencias, que lo podemos escribir de esta manera o bien de esta manera, es lo mismo, con una fracción o con un signo de división, lo que hacemos es restar los exponentes. Es decir, que en este caso tendríamos 2 a la 2 menos 3, es decir, 2 a la menos 1. Luego veremos a ver qué significa el negativo en el exponente, pero por ahora solo nos quedamos con que la primera propiedad nos dice que si se multiplican los números, al final lo que vamos a tener es una suma de exponentes, y si se dividen, lo que vamos a tener es una resta de exponentes. Vale, veamos la segunda propiedad. La segunda propiedad de las potencias es que si tenemos dos números elevados a la misma potencia, por ejemplo 2 por 3 y todo ello elevado a, por ejemplo, 2, ¿vale? Podemos separar cada número con su exponente. Es decir, que podemos decir que esto es 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. ¿Vale? Y hacer cada uno por su cuenta. Es decir, podemos hacer que esto sería 2 por 2, 4 y 3 por 3, 9. Y esto nos quedaría 36. También podríamos haberlo hecho así. Desde el principio podríamos haber dicho que esto es 6, ¿vale? 2 por 3 es 6 y esto al cuadrado sería 6 por 6, 36. Es decir, lo hagamos por el camino que lo hagamos, siempre nos va a quedar lo mismo, porque las matemáticas, por un lado o por el otro, siempre tienen que dar el mismo resultado. Entonces, esta propiedad la podemos usar de hacia un lado o hacia otro, según nos convenga más. Es decir, que podemos usarla diciendo, bueno, voy a de un paréntesis descomponerlo en dos números, cada uno elevado a la potencia que indica el paréntesis, o bien si tengo dos números, por ejemplo esto, para no hacer las cuentas de 7 por 7, 49 y 5 por 5, 25 y 49 por 25, pues lo que puedo hacer es 7 por 5, todo ello elevado al mismo exponente, y así me quedaría 35 al cuadrado y solo hago un cálculo grande una vez. ¿Vale? Lo vamos a utilizar a lo largo de esta clase de teoría más veces, de este lado o este lado, ¿vale? En los dos sentidos. ¿Qué más propiedades de las potencias tenemos? Bueno, la siguiente propiedad, la tercera, es
la de elevar una potencia a otra potencia. Por ejemplo, 2 elevado a 2 y todo ello elevado a 3. ¿Qué sería esto? Pues si nos fijamos, esto sería un número que es 2 por 2 y esto 3 veces. Es decir, que al final tendríamos 2 por 2 una vez, 2 veces, 3 veces. Perdón. 3 veces. Y esto es lo mismo que decir que esto es 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo podría haber hecho mucho más fácil diciendo, por ejemplo, que esto es lo mismo que hacer directamente la multiplicación de los exponentes. Es decir, que yo digo, tengo 2 elevado a 2 por 3, 6. Y directamente me he ahorrado todos los cálculos y todas las simplificaciones. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a decir es que si dos números se están elevando uno al otro, vamos a multiplicarlos entre sí, ¿vale? Para no hacer todas las cuentas. Por ejemplo, pongo otro ejemplo. 2 elevado a 5 elevado a 10, pues no nos vamos a repetir aquí todos los 7 por... Esto no hace falta hacerlo. Vamos directamente a multiplicar los exponentes, es decir, 7 elevado a 50. Resumiendo, que si tenemos un exponente, la base está elevada a un exponente y esto está elevado a un exponente, lo que vamos a poner es la misma base y el exponente 1 por el exponente 2. Bien, solo nos queda una... Con esto nos habríamos visto las tres propiedades. Las voy a repasar de todas formas ahora con números y con letras. Decíamos que si tenemos dos potencias que se multiplican, por ejemplo 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3, esto sería 2 elevado a 2 más 3, 2 más 3, que es 2 elevado a 5. Vale, esto lo podemos expresar como con letras para que nos valga para cualquier número. Sería, por ejemplo, en vez de 2 de base voy a coger la base a y voy a decir que está elevada a un exponente general n. Y esto, por ejemplo, lo multiplico por la misma base, obviamente, pero elevado a otro número, que para hacerlo general voy a decir que es n. Con lo cual, al final, lo que tendría es que esto es a elevado a n más m, y así me vale para cualquier número. Bien, la segunda propiedad, ¿qué nos decía? La segunda propiedad nos decía que podemos usar los paréntesis para incluir las potencias en el mismo paréntesis o para sacarlas fuera. Nosotros teníamos, por ejemplo, que esto era 2 elevado a 2 y otra base diferente, como 5, pero elevado al mismo exponente, lo podemos incluir todo en un paréntesis que esté elevado al mismo exponente. Y entonces esto nos quedaría 2 por 5, 10, 10 elevado a 2, o sea, 100. Decíamos que lo puedo usar en un sentido o en otro. Es decir, que yo también lo puedo usar como 2 por 5 elevado a 2 es lo mismo que 2 elevado a 2 por 5 elevado a 2. Según me convenga. ¿Cómo lo pongo esto en general? Pues en general voy a llamar a la primera base a la segunda base b, y esto va a estar elevado a un número que para cogerlo general lo voy a llamar n. Esto sería que cada número está elevado a su exponente, que es el mismo para los dos. ¿Vale? Y ya hemos dicho, repito otra vez, que se puede usar en cualquier sentido, para la izquierda o para la derecha. Bien, ¿cuál es nuestra última propiedad? La última propiedad, resumiendo, es que si yo tengo una base, es decir, por ejemplo, 2 elevado a 2 y todo ello elevado a 3, yo puedo multiplicar los exponentes, con lo que me quedaría 2 elevado a 6. Esto con letras
para ponerlo más general, pues cogería una base, que es a, elevado a un número general, que sería n, y todo ello está elevado a un número que es m. Con lo cual aquí nos quedaría que ponemos la misma base y multiplicamos los exponentes, es decir, n por m. Y estas serían las 3 reglas que yo tengo que recordar. Sí hace falta saber también que en la primera opción habíamos visto que simplemente para multiplicar, cuando se están multiplicando dos potencias que tienen la misma base, sumamos los exponentes, y cuando se están dividiendo, lo que hacemos es restarlos. Por ejemplo, 2 elevado a 3 partido de 2 elevado a 2, pues nos quedaría 2 elevado a 3 menos 2 es 2 elevado a 1. Es decir, 2 solo una vez, así que 2. Bien. Voy a hacer por último unos ejemplos de todo lo que hemos visto. Entonces, 3 elevado a 2 sería lo mismo que 3 por 3, que es 9. Por otra parte, si tenemos esto, menos 3 elevado a 2, sería menos 3 por menos 3, que es igual a menos por menos más, y 3 por 3, 9. Como ya hemos dicho, esto no hace falta hacer las multiplicaciones todas las veces, porque sabemos que el signo negativo elevado a una potencia par, como es el 2, nos va a quedar un signo positivo al final. Entonces será el signo positivo y luego los números elevado a lo que sea que nos den, que en este caso es 2. Entonces esto sería el signo positivo y 3 por 3, 9. Y nos habríamos evitado hacer el copiado de todos los menos 3 las veces que nos indicaran. Bien, si en vez de tener ahora el menos dentro del paréntesis lo tengo fuera, por ejemplo así, aquí el menos no está dentro del elevado a 2, ¿vale? Está fuera, porque si no tendría que venir en un paréntesis. O sea que esto es un menos delante y luego tengo 3 por 3. Así que en este caso el menos se queda y sería menos 9. ¿Por qué? Repito, porque no está dentro del paréntesis, ¿vale? Así que el cuadrado no le afecta. Es un signo que está delante de un número y ese número es 3 elevado a 2, o sea 9, ¿vale? Pongo más ejemplos. A ver, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 es 8, porque es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, por 2, 8. Bien, si ahora tengo menos 2 elevado a 3, en este caso sabemos que sería menos por menos más por menos menos, o sea que al final me quedaría signo negativo, pero hemos dicho que no hace falta hacer todo el cálculo, que simplemente podemos decir que un número negativo elevado a una potencia impar ya nos tiene que quedar negativo como el signo final. Y ahora sí que sería esto 2 por 2, 4 por 2, 8, y nos quedaría menos 8. Si ahora tengo esto menos 2 elevado al cubo, aquí de nuevo el menos no está incluido. O sea que aquí es el menos delante de un número que es 2 a la 3, y 2 a la 3 es 8. Aquí coinciden, pero coinciden porque se da la casualidad de que es un exponente impar. Ya hemos visto que en el otro caso, en el caso de exponente par, no coinciden los signos, ¿vale? Porque no está incluido dentro del paréntesis y en el otro no. Para ver ejemplos de inclusiones dentro de los paréntesis, pues por ejemplo 3 elevado a 5 por 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. Esto sería igual que si yo hago 3 elevado a 5 y esto lo meto dentro, como es la misma base, lo que hago es sumar los exponentes, es decir, 3 más 2, que es igual. Siempre copio el número con el que no trabaje, yo no lo dejo de copiar, es decir, aunque me vaya a calcular la segunda parte, o sea, esta, yo no dejo de poner lo que tenía al principio, aunque me vaya a centrar en calcular lo de detrás.
¿Y lo detrás qué es? Pues es 2 elevado a 3 más 2, 5. Y ahora lo que puedo hacer es incluirlo todo dentro de un paréntesis que quede elevado al exponente al que están elevados, que es 5. Y esto sería 3 por 2. Bueno, 3 por 2 es 6, elevado a 5, lo que nos diera. ¿Vale? Esto no hace falta hacerlo de memoria ni con un papel. En el examen me basta con que esté la potencia elevada al exponente que le toca. Bien, y si por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos algo un poquito más complicado? Como por ejemplo 5 elevado a 2 y todo ello, o sea, 5 elevado a 2 y todo ello elevado a 3, que multiplica a 2 elevado a 8 partido de 2 elevado a 2. Bueno, pues por partes. A ver, esta parte es una base y dos exponentes que se están elevando uno al otro. Como hemos visto en las propiedades, cuando se elevan los exponentes lo que hacemos es multiplicarlos, o sea que sería 2 por 3. Lo pongo chiquititos, hay que recordar que los exponentes son chiquititos y tienen que ir arriba a la derecha. No los podemos hacer grandes porque entonces ya entraríamos en confusión si se están multiplicando. Siempre pequeños y arriba a la derecha. Por 2 elevado a, en este caso sería 8 menos 2, porque las potencias se están dividiendo y cuando se están dividiendo restamos los exponentes. ¿Qué nos queda aquí al final? Bueno, pues nos quedaría 5 elevado a 2 por 3, 6, y 2 elevado a 8 menos 2, 6. Y puedo hacer el truco otra vez de sacármelo todo en un paréntesis común. Es decir, que me quedaría 10 elevado a 6. Bien, pues hasta aquí lo básico de las potencias.